en la medicina, 10 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Legumbres. Esta celebración, coordinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, busca mostrar los beneficios nutricionales del consumo de este alimento, tanto a nivel nutricional como de cara a conseguir una alimentación más sostenible. Este alimento tiene un alto contenido en fibras y aporta importantes vitaminas como A, C, B6 y B12. Además, aporta zinc, potasio y hierro, minerales que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Yo sé que muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando o estarán sintiendo la ausencia del doctor Amaury García. Pues en el día de hoy se está llevando a cabo el primer foro sobre medicina y salud a cargo de la Fundación Dominicana Doctor Ramón Talla en la Universidad Católica de Santo Domingo. Y pues nuestro querido doctor Amaury García estará por allí hablando sobre cómo combatir el virus y las noticias falsas. Por esa razón hoy no nos acompaña porque está en aquella función en este primer foro de medicina y salud que se está desarrollando en la Universidad Católica de Santo Domingo. Doctor, otra información que tenemos por aquí y que hemos comentado en semanas anteriores, y de hecho, a principio de semana, el Servicio Nacional de Salud hablaba sobre poner en marcha un plan para reducir la tasa de muertes neonatales en nuestro país. Pues en el día de hoy es noticia en los diarios nacionales el registro de 44 fallecimientos neonatales en solo una semana en nuestro país. Una información que es de prestar atención, importante y alarmante, que de hecho usted, doctor Lafontaine, ha hablado sobre esto, sobre la importancia de prestar atención a este problema tan importante en la salud en nuestro país. Fíjate algo, es importantísimo que la población, que la sociedad en sentido general, le dé seguimiento a este tema, porque lo que está pasando con la mortalidad neonatal y la mortalidad materna es que tiene un alto componente, un elevado componente de evitabilidad en los hospitales. No se puede admitir con la facilidad que fallece una mujer cuando va a ser un proceso fisiológico, no es una enfermedad, un proceso fisiológico asistido, que se viene asistiendo por espacio de 9 meses y al final viene la fase del parto y luego el puerperio inmediato. Tampoco un niño que durante todo ese tiempo, un producto que durante todo ese tiempo estaba sano y solamente por el acto de nacer tenga un alto riesgo para morir en República Dominicana. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que la calidad del servicio como servicio que se está dando en nuestras instituciones públicas de salud tiene mucho que desear. Este tema está muy relacionado con lo que se ha venido conversando durante toda la semana a partir de un, de un programa de mucha audiencia nacional a donde se vio cuál era la situación de los hospitales. Este programa habló de la parte de la infraestructura hospitalaria, pero además de esto, la respuesta del Colegio Médico Dominicano, que también habló de recursos, de los recursos en salud, principalmente de los recursos médicos especializados. Así Pero es. el arte para poder disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, así como toda la mortalidad por pacientes que van con enfermedades crónicas, que lo que debería hacer salir en mejores condiciones de las instituciones, el arte de esto está en cómo se combinen estos recursos. Es un problema de el arte de gestionar, el arte de coordinar los diferentes recursos que se utilizan para dar un servicio de salud a la población. Así Ah, es. Bueno, en el día de hoy, en Cátedra Médica, el tema que vamos a tratar es el síndrome de intestino irritable.
Para ello tenemos con nosotros a la doctora Coralina Santana, quien es médico con un posgrado en medicina interna en Sedimat, también es gastroenteróloga y tiene su consulta privada en Sedimat y Sendoe. La doctora Coralina Santana estará con nosotros en esta mañana hablando sobre el síndrome de intestino irritable. Buenos días, doctora Coralina, bienvenida a Cátedra Médica. Buen día, para mí como siempre un placer compartir con todos ustedes y compartir con la audiencia. Buen día a todos. Bienvenida, este espacio es suyo, este espacio es para informar a nuestra audiencia sobre estos problemas gastrointestinales, estas enfermedades que son comunes en esta parte de nuestro cuerpo. Y bueno, entrando en materia, el síndrome de intestino irritable, ¿a qué nos referimos con esta enfermedad? Bien, el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional que afecta el intestino y que se caracteriza por producir dolor abdominal de tipo crónico. Este dolor usualmente se acompaña de cambios en la forma de evacuar del paciente y estos cambios pueden ser de dos maneras. El paciente puede presentar dolor abdominal y acompañado puede presentar estreñimiento o constipación, o al revés, puede presentar el dolor abdominal junto con la diarrea. Incluso hay pacientes que pueden presentar una combinación entre el dolor abdominal con constipación, entonces también presentan periodos que se alternan con diarrea. Además de esto, el paciente puede presentar otros síntomas como aumento de gas a nivel intestinal, el paciente o puede tener aumento de flatulencias por debajo o aumento de eructos. El paciente puede tener la sensación de distensión o de hinchazón o de calambres abdominales. Y esta patología, pese a que la vemos con muchísima, o sea que es muy frecuente, hay un gran número de pacientes que no logran ser diagnosticados y que por ende no tienen un tratamiento apropiado. E incluso, por ejemplo, en los Estados Unidos, esta es la segunda causa de referimiento de los pacientes al gastroenterólogo. O sea que es bastante frecuente. Usted dice que funcional, doctora Coralina Santana. O sea, cuando están diciendo que es un problema funcional, ¿a qué se está refiriendo? Primero, cuando hay síndrome de intestino irritable, uno debe descartar que hayan otras patologías que te justifiquen o que te imiten que sea este síndrome. Entonces, patologías, por ejemplo, estructurales, que haya, por ejemplo, una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa, que haya un cáncer que te esté produciendo estos síntomas. Entonces, una vez que ya tú descartas que estas patologías no son las que te producen el cuadro, entonces ahí nos referimos al término de funcional. Se limita solamente al intestino y afecta el funcionamiento, por así decirlo, de este aparato, ¿de acuerdo? Incluso la etiología del síndrome de intestino irritable se cree que no está del todo clara, o sea, no conocemos con exactitud qué lo produce, pero sí se han visto que hay varios factores asociados a que este aparezca. Por ejemplo, ya sabemos que a nivel del intestino, al igual que en otras partes, tenemos terminaciones nerviosas. Entonces, se cree que hay un desorden o hay un desequilibrio entre estas terminaciones nerviosas y esto podría justificar que se produzcan entonces los síntomas. Como el intestino está conformado también por fibras nerviosas, cuando estamos haciendo el proceso de la digestión, entonces el intestino se contrae gracias a estas fibras nerviosas que se encuentran en la capa, en la mucosa de las diferentes estructuras del tubo digestivo. Entonces, dependiendo del tipo de contracción, o sea, el tipo de estímulo que tengan estos nervios, por ejemplo, si tenemos una contracción muy grande o estímulos muy grandes, el paciente puede tener aumento de gas, puede tener, por ejemplo, diarrea, porque el estímulo quizás es muy grande, pero cuando el estímulo es muy lento, entonces el paciente puede presentar el estreñimiento, puede presentar la constipación, porque las heces, o sea, el tránsito se enlentece y eso hace también que aparezca el estreñimiento. O sea, doctora, ahora mismo no hay gastroenterólogo que para hacer un diagnóstico final no tenga que introducir un tubo, no tenga que hacer una videoendoscopia. Sí. Cuando usted está hablando de funcional, quiere decir
Le pregunto que en la videoendoscopia yo no voy a encontrar ningún cambio en la estructura del intestino, y si le tomo una muestra para llevar a la patología, no voy a encontrar ningún cambio en la estructura del mismo. Exactamente. Para uno hablar de síndrome de intestino irritable, primero el paciente se le debe realizar una historia clínica minuciosa, atender mucho a los síntomas que te refiere el paciente, revisar mucho esos síntomas, a qué tipo de cosas se relacionan, sobre todo en cuanto a la alimentación. Si por ejemplo, dolor abdominal, que es lo más frecuente, se asocia a algún tipo de comida. Entonces, ya después que tú haces una buena historia clínica, que dependiendo a lo que te oriente esa historia y ese examen, esa evaluación que tú le hagas al paciente, entonces le haces pruebas de laboratorio, que incluyen en la mayoría de los casos prueba de las heces, sobre todo si tenemos un síndrome de intestino irritable de tipo diarrea, en el que uno puede pensar que esto está dado por ciertas bacterias, virus o parásitos. Se le hacen al paciente otras pruebas como calprotectina fecal para descartar que no haya una enfermedad inflamatoria. Hay que hacerle pruebas de imágenes si entendemos que son pertinentes para descartar que no haya nada oclusivo o nada que nos justifique los síntomas del paciente. Y sí, en la mayoría de los casos, y dependiendo de la edad y los factores de riesgo, al paciente hay que realizarle una colonoscopía y una endoscopía probablemente. Y si todo esto entonces sale bien, uno tiene que pensar en que sí, en que pueda haber un síndrome de intestino irritable. No es tan fácil en muchos de los casos llegar al diagnóstico hasta que uno no descarta por pruebas de imágenes de laboratorio las patologías que son más frecuentes. Obviamente uno siempre tiene que individualizar al paciente, y si tiene factores de riesgo para ciertas patologías, primero pensar en que puede ser eso antes de decir que el paciente tiene un síndrome de intestino irritable. Doctora, usted ha mencionado que este síndrome es la segunda causa de consultas de gastroenterología a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas, 14 al 24% de las mujeres sufre de este síndrome, frente a un 5 o 19% de los hombres. O sea que esta enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres. Sí, de manera global la incidencia, bueno, en los Estados Unidos es de un 14 a un 19% en la población, dependiendo la data que la revisemos. Ciertamente es más frecuente en las mujeres, y la edad es más frecuente también en pacientes jóvenes. Usualmente lo vemos por debajo de pacientes de la edad de 50 años, aunque el pico anda por alrededor de los 35 años, y es raro verlo en pacientes como el doctor Lafontaine, ya mayores de 60 años. Entonces, es más frecuente en las mujeres, y esta asociación probablemente está dada que como nosotras sufrimos más los cambios hormonales, como somos más con una tendencia al estrés, y todo eso también afecta. Y también en las mujeres hay ciertas patologías como fibromialgia, dispepsia funcional, reflujo. Entonces, todo esto se asocia, y probablemente por esa parte sea la justificación de que es más frecuente en nosotras las mujeres. Pero sí, definitivamente 5 o 6% más frecuente en el sexo femenino. Y usted ha mencionado dentro de esta explicación que nos acaba de dar el estrés. ¿El estrés puede ser una de las causas de este síndrome de intestino irritable? Sí, el estrés es muy determinante para que los pacientes puedan presentar. O sea, es uno de hecho de los factores de riesgo que te pueden llevar a que tú presentes esta patología. E incluso cuando parte del tratamiento para los pacientes es tratar de orientarlos a que haya una disminución o reducción de los niveles de estrés, o sea, que el paciente haga ciertas actividades que lo ayuden a relajarse. Entonces, el estrés juega un papel muy importante, tanto así que hay pacientes que debutan con esto en crisis de estrés, o sea, en crisis de ciertas situaciones que desencadenan que el paciente haga todos los síntomas de manera como muy florida. Doctora, vamos a hacer una pausa, pero yo voy a dejarle una pregunta en el aire. ¿Es intestino irritable o una personalidad irritable? Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra